Buenos días, profesor Samuel Andrés Otalora. Por medio del presente video y según sus instrucciones correspondientes a la nota de segundo corte de Comercial General Financiero, me dispongo a realizar respuesta de las preguntas del parcial final del mismo corte. Pues todo esto por motivo del problema que tuve con la aplicación para responder el parcial de manera virtual. Correspondiente entonces a la primera pregunta, la regulación en el comercio electrónico debe ser aplicable para todas las tecnologías. Lo anterior se justifica en el principio de A. Equivalencia funcional. B. Buena fe. C. Libertad contractual. D. Neutralidad tecnológica. Esta respuesta la respondí con neutralidad tecnológica, la respuesta D, neutralidad tecnológica. Todo aquello en vista de que la neutralidad tecnológica habla de la libertad que tienen los proveedores de redes y servicios en usar las tecnologías para la prestación de los mismos sin restricción distinta y posibles a diferencias perjudiciales en el uso eficiente de los recursos escasos. Entonces esto corresponde como tal a la manera de aplicar de manera igual y sin importar la tecnología que se está utilizando a todos, o sea que haya como tal un equilibrio en el respecto, con respecto pues como tal a este uso de las tecnologías y que hoy en día es tan frecuente. En la pregunta número 2 del respectivo parcial, en virtud de la equivalencia funcional dentro del comercio electrónico, podemos ver los contratos netamente electrónicos como A. Términos y condiciones. B. Smart contracts. C. Títulos, valores electrónicos. D. Todos los anteriores. En esta respuesta, en esta pregunta, mi respuesta fue D, todas las anteriores. Ya habíamos hablado de que pues, dentro del comercio electrónico se tienen diferentes aspectos con respecto al tema de los contratos. Y pues, por ejemplo, encontré pues acerca del tema de los términos y condiciones, también conocido como condiciones de uso y contratación, elementos que regulan la relación del usuario respecto al acceso de los contenidos y de los servicios que se ponen a través de la web. En este caso, pues obviamente está uno dando a una aceptación y está como tal firmando un contrato o aceptando de que quiere ver estas informaciones o este contenido como tal. El Smart Contracts es lo que se conoce como un contrato inteligente que se verifica a través de un código con el fin de hacer cumplir un contrato de manera automática. En el ámbito actual, en respectivo a las plataformas y según la red, que es lo que por ejemplo hablábamos con respecto a los productos financieros cuando se quieren hacer de pronto algún tipo de autorizaciones para desembolsos de créditos o todo lo correspondiente, entonces llega como tal un código en el cual pues el cliente o la persona está autorizando el contrato. Y en el tema de los títulos valores electrónicos, el documento se presenta como un mensaje de datos, cierto, físico y real, que produce los mismos efectos de un documento escrito. Entonces también aquí podemos ver de que efectivamente los títulos valores electrónicos corresponden a este tipo de contratos también de manera virtual. Por eso mi respuesta pues es la de todas las anteriores. En la pregunta número 3 hablábamos de ¿es un servicio financiero electrónico? A. Servicios de caja. B. Obtener crédito. C. Consulta de saldos y movimientos. D. Transferencia entre cuentas. E. Todos los anteriores. En esta pregunta también escogí E. Todos los anteriores, ya que como hemos visto en el tema del e-commerce, también a través del servicio electrónico financiero pues podemos hacer todos estos tipos de servicios a través de la red o a través de la web, ¿sí? Por ejemplo, los servicios de caja podemos hacer tipos de consignaciones, pagos, transferencias, pues pagos, todo lo que tiene que ver con respecto al temas de caja.
Podemos obtener también un crédito y a través de por eso podemos hacer las firmas digitales a través del smart contracts. Las consultas de saldos y movimientos se pueden hacer a través de la web, a través de las aplicaciones de cada uno y pues con sus respectivos usuarios en las diferentes sucursales o entidades financieras. Consultas, transferencias entre cuentas también las podemos hacer. Esto pues obviamente es todos los grandes beneficios que tiene el comercio electrónico y a través de las plataformas en las que manejan las entidades bancarias como tal. Entonces mi respuesta es E, todas las anteriores. La cuarta pregunta corresponde a la realización de negocios P2P a través de plataformas virtuales implican la ejecución de economía colaborativa de A. Conocimiento abierto. B. Producción colaborativa. C. Consumo colaborativo. D. Ninguna de las anteriores. En esta pregunta escogí la pregunta número C, la respuesta número C, que corresponde a consumo colaborativo. En este tema de las compras 2P2, pues lo que se conoce en el e-commerce, es la relación del establecimiento que establecen los vendedores con los clientes. Es directa, al menos esto sucede en plataformas y pues hay plataformas por ejemplo como las que habíamos visto en clase o según los videos que nos había compartido, donde por ejemplo están Mercado Libre, Amazon, eBay, ¿sí? Y es una conexión que permite el intercambio de archivos entre computadores sin que medie la acción de un tercero. Este modelo de red, aplicando a los negocios, permite la comercialización directa de los productos y servicios cliente-comprador usando la tecnología como plataforma de intermediación. Entonces, como tal, no hay o sea, se utiliza la plataforma, pero a través de cliente y vendedor. Entonces, en este caso, pues es como tal la respuesta número C, consumo colaborativo. En la pregunta número 5, en las diferencias entre comerciantes y empresario, hablábamos de A, patrimonios independientes para ejecutar las actividades comerciales. B, ejecución de los actos de comercio y titularidad de la empresa. C, los activos como garantía de operaciones. D, todas son diferencias. En esta pregunta la respuesta es la D, que es todas son diferencias, ya que pues obviamente los comerciantes y los empresarios pues tienen unas diferencias con respecto a todo esto y que los habíamos visto en las clases virtuales, que hablaban de que pues las garantías del comerciante tienen los bienes en asocio de actividad comercial y se le pueden perseguir todos los bienes. La capacidad del comerciante también se mide por medio del Código Civil y se prepara para su actividad como comerciante, ¿sí? El empresario pues puede hacer limitación de sus propiedades. El empresario puede tener una especie de contratos de créditos especiales en acuerdos en casos bancos, pide solvencia, ¿sí? Como tal. El empresario puede hacer contratación, cosa que no puede hacer como tal el comerciante, ¿sí? Entonces, pues todas las anteriores respuestas son diferencia. En la pregunta número 6, de acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio, ¿cuál de los siguientes libros son actos, libros y documentos sujetos a requisitos de matrícula mercantil de Cámara de Comercio? A. La contabilidad de la empresa. B. La correspondencia de la empresa. C. El libro de actas de asamblea y el libro de accionistas. D. Todos los anteriores. En esta pregunta mi respuesta es la C. Los libros de actas de asamblea y libros de accionistas. Esta respuesta la encontré a través de, pues en el artículo 19 del parágrafo 2, explica: inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Y pues habla del consecutivo del artículo 28 del mismo código, que deberán inscribirse en el registro mercantil en el parágrafo 7. El parágrafo 7 nos habla de una modificación de la ley 019/2012 en el artículo 175, que nos habla: los libros de registro de socios o accionistas
y las actas de asamblea y juntas de socios. Esos son los libros como tal que se deben inscribir ante el registro mercantil. Entonces, por este motivo, mi respuesta es la C, el libro de actas y asamblea y libros de accionistas. En la pregunta 7, cuando hablamos de la reserva que tienen los libros de comercio, ¿cuál es su fundamento normativo? A, el artículo 15 de la Constitución Política, el artículo 60 del Código de Comercio. C, los libros de comercio no están sujetos de reserva. D, A y B son correctas. En esta pregunta yo escogí la A, el artículo 15 constitucional. O sea, yo entendí como tal, pues el artículo 15 nos habla de que todas las personas tienen derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacer respetar. También, de igual manera, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan reconocido sobre ellas en los bancos de datos y en el archivo de entidades privadas. ¿Por qué escogí esta respuesta? Porque pues el artículo 60 como tal es un artículo que está derogado de la ley 962 de 2005 en el artículo 28. Si dentro de las preguntas estuviera el artículo 61, hubiera escogido A y B son correctas, porque el artículo 61 sí nos habla de las excepciones de reserva. Los libros de papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas a sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional mediante la orden de una autoridad competente. Entonces, en este caso, pues yo lo entendí que pues era una pregunta que tenía algún cierto como de dificultad, y pues escogí la A, que era el artículo 15 de la Constitución Política como tal. Vamos a la pregunta número 8. La entidad encargada de ejercer vigilancia y control sobre el cumplimiento de funciones de Cámara de Comercio en Colombia es A, la Superintendencia de Sociedades, B, la Contraloría General de la Nación, C, la Procuraduría General de la Nación, D, la Superintendencia de Industria y Comercio. Con respecto a esta pregunta, escogí la respuesta D, la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que en el artículo 87 del Código de Comercio encontramos vigilancia y control de cumplimiento de funciones. El cumplimiento de las funciones propias de las cámaras de comercio estará sujeto a la vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta podrá imponer multas sucesivas hasta de 50.000 pesos o decretar la suspensión o cierre de la cámara renuente, según la gravedad de la infracción cometida. Entonces, como tal, esta es la entidad que vigila y que controla a las cámaras de comercio. Entonces, mi respuesta es la de la Superintendencia de Industria y Comercio. En la pregunta 9, si un comerciante lleva 2 o más libros iguales en los que registra de forma diferente las operaciones, será tenido en cuenta como A, evidencia aleatoria, B, prueba en su contra, C, fraude de la información, D, ninguna de las anteriores. En esta pregunta mi respuesta fue B, prueba en su contra. Pues esto habla como tal de que los libros de comercio y contabilidad tienen fuerza probatoria, pero si esta fuerza probatoria solo será eficaz en la medida en la que en la contabilidad como tal y en los libros de comercio estén llevados de debida forma y el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, pues ahí en ningún momento habla de llevar un doble control. Y el artículo 74 habla de la doble contabilidad de consecuencias. El artículo 74 del Código de Comercio, donde habla, si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles solo tendrán valor en su contra. Entonces esto pues habla de que sería en contra del comerciante llevar este tipo de información. Entonces mi respuesta como tal es la respuesta B. Y por último, ya en la pregunta número 10, habla, el órgano ante el cual se imponen las apelaciones de las decisiones de la Cámara de Comercio para asuntos públicos es
Cámara de Comercio. B, la Superintendencia de Sociedades. C, Superintendencia de Industria y Comercio. D, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En esta pregunta mi respuesta fue la C, la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya como tal, atendiendo el artículo 87, pues la vigilancia y control de cumplimiento pues está a cargo de las cámaras de comercio y, la vigilancia y control de las cámaras de comercio estarán sujetas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues en relación a las actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio encontré en el respectivo manual de la Superintendencia de Industria y Comercio la siguiente respuesta. En materia de cámaras de comercio, en las actuaciones dirigidas a establecer el cumplimiento de las disposiciones a que deben someterse las cámaras de comercio y los comerciantes frente a la matrícula mercantil, el director de Cámara de Comercio adoptará las decisiones administrativas correspondientes, contra la cual procede el recurso de reposición ante el director de cámaras de comercio y de apelación ante el superintendente delegado para procesión de la respectiva competencia. Entonces ahí habla pues obviamente de que cuando hay algún tipo de recurso de apelación, pues ya se recurre ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces en ese orden de ideas mi respuesta fue la C, Superintendencia de Industria y Comercio. Y ya con esto pues damos fin a las preguntas correspondientes al parcial de segundo corte de Comercial General Financiero. Agradezco muchísimo, profesor, la atención al presente video y estaré atento a sus prontas respuestas. Muchísimas gracias, un feliz día.